Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en el primer programa Su opinión cuenta. Eh, este programa no lo anuncié a pesar de que hicimos una página en Facebook que se llama así Su opinión cuenta. Eh, Tiene una intención y esa intención es levantar la voz como costarricenses sobre lo que está sucediendo en Costa Rica para los costarricenses. Creo que es importante crear los espacios digitales para poder comprender un poquito de qué es lo que está sucediendo y con esa finalidad queremos traer un poquito de información para que usted pueda eh, compartir conmigo y con las demás personas lo que aquí vamos a exponer. Esto lo estamos transmitiendo a través de diferentes páginas, a través de exitoradio.net, a través de nuestras diferentes páginas de los diferentes programas de exitoradio.net. También ustedes pueden seguir nuestra transmisión a través de cualquier dispositivo en Android, en exitoradio.net. Pueden descargar la aplicación desde Google Play. Y también pueden buscar Éxito Radio en nuestra página en YouTube. Este video va a ser posteriormente subido a YouTube. Eh, ¿Qué temas vamos a tocar? Lo primero es lo que está sucediendo en Costa Rica con respecto a los movimientos políticos que se están generando, cuál es el riesgo económico a través que se está dando a través del COVID-19 y los movimientos que se están dando en Latinoamérica. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito sobre cuáles son los riesgos que en este momento tenemos. Quiero empezar diciéndole a la gente que aquellos que creen en teorías de conspiración y todo esto, bueno, que este es un programa que les va a interesar mucho porque muchos de ellos ya conocen sobre estas situaciones y vamos a tocar un poquito de los temas raíces que se están generando en Costa Rica y el mundo a través del COVID-19 y cómo esto podría afectar no solamente a Costa Rica, sino que es un movimiento político o un tipo de pensamiento político que ya viene desde hace tiempo. Para empezar un poquito con este tema, vamos a hablar de dónde nace un poquito estos movimientos ideológicos políticos y le invitamos a que también comparta su comentario a través del WhatsApp 63345121. Si usted se encuentra fuera de Costa Rica, también le pone el más 506 6334 5121. Esto también afecta a otros países de Latinoamérica y es un poquito de información que les voy a ir brindando en diferentes programas para que ustedes puedan ir analizando si esta información corresponde o no corresponde a una realidad. Bueno, mi nombre es Gerardo Ledesma, director de exitoradio.net y lo que buscamos es principalmente brindar un poco de información como punto de apoyo para que usted pueda hacer su propia investigación y usted pueda hacer su propio análisis político, económico y de qué forma podría usted crear su propio criterio sobre lo que acontece en su entorno. Vamos a darle simplemente unos puntos o unas raíces para que usted pueda pues formar su propio criterio. No queremos decirle aquí cómo pensar, no queremos decirle acá el tico tiene que ser de esta forma, sino que simplemente desde acá usted pueda partir eh, desde un punto para su propia investigación. Bueno, hace unos años con el gremio motociclista me tocó apoyar un caso de un ruso acá en Costa Rica que fue extraditado aparentemente ilegalmente. Este ruso me empezó a contar algunas historias y me empecé a enterar de la situación del tema de él en específico,
que me hizo comprender un poquito qué era lo que estaba pasando en ese momento, su realidad. Pero a raíz de eso empecé con otras investigaciones, me tocó ver alrededor de durante 11 12 años a través de redes sociales, por otros casos que no vienen en este momento, me tocó ver a través de redes sociales el tema de Venezuela vigilante día a día a través de las redes sociales. Me tocó ver un poquito de lo que también estaba sucediendo en Nicaragua a través de redes sociales y me pude encontrar con cosas que hoy me atemorizan bastante lo que está sucediendo en Costa Rica, lo que está sucediendo en México, lo que incluso en algún momento se empezó a dar por el lado de Honduras. Eh, Hay mucha información de la que carezco, obviamente, y bueno, por ahí espero sus aportes. Entonces vamos a empezar un poquito para explicarles con respecto al ruso. Hay un video que ustedes pueden buscar en YouTube que se llama Rusia, Poder Corrupto. Este video explica la historia de un hombre, un abogado de apellido Sergei Magnitsky. De hecho, Estados Unidos creó una lista negra de 40 hombres que se llama la lista negra de Sergei Magnitsky. Y voy a ponerle un ejemplo más naturalizado o tropicalizado para que usted pueda entender un poquito cuáles son las dimensiones que podrían darse. Sin embargo, les recomiendo por favor buscar el video Rusia Poder Corrupto para que ustedes puedan entender un poquito. Ahorita les voy a hacer un pequeño preámbulo. Eso es como decir, eh, un partido político tiene un grupo de militares de aproximadamente 40 hombres, conocido como los intocables. Este grupo entra a un recinto, ¿verdad? Y simplemente no es tocado por las autoridades ni militares ni judiciales de este país, según lo que denuncia el abogado Sergei Magnitsky. Este abogado es el abogado nacionalidad rusa en Rusia, es el abogado de un empresario estadounidense que logró salir de ahí y defendía o representaba a este gran empresario. Este hombre ve a este grupo de militares, ¿verdad? Que se llama el grupo de los intocables. Ellos llegan, entran, secuestran documentos, como por decir acá, una empresa de las dimensiones, no sé, de Firestone, por ejemplo. Entran, toman posesión del edificio, secuestran documentos y una vez que secuestran documentos, el empresario no tiene a quien denunciar porque simplemente son personas que ya los conocen, que son allegados al gobierno y que no hay forma de denunciarlo. Sin embargo, un empresario va al banco y dice, mira, quiero denunciar que me acaban de secuestrar documentos, quiero proteger mis cuentas bancarias y en ese momento el banco les indica que ya sus cuentas bancarias han sido saqueadas y que no tienen idea de dónde está ese dinero y que lo que procede es ir a sedes judiciales a poner la denuncia para poder hacer valer lo que corresponde, ¿verdad? En cuanto a la denuncia por el robo incluso de la cuenta bancaria. Una vez que llega a los estrados judiciales a poner la denuncia, el ministerio empieza a indicarles de que lo que la persona está haciendo es un simulacro, un simulacro de eh, un simulacro de lo que es de quiebre, por decirlo así, o sea que se le está robando a esta persona para no pagar impuestos. Entonces a esa persona, una de las cosas que le sucede es que la meten a la cárcel por simulación de fraude fiscal, perdón, y de simulación de quiebre. Entonces esta persona la meten a la cárcel por 3 meses y durante esos 3 meses la torturan para que firme un documento diciendo que esta persona ha sido, que lo ha hecho en forma voluntaria, ¿verdad? Que ha querido hacer el fraude fiscal y por lo tanto los tribunales de justicia
le dan un encarcelamiento por 8 años aproximadamente y con la posibilidad de salir a los 3 años. Sin embargo, se da un caso con este hombre, Sergei Magnitsky, ¿verdad? Que este era un ejemplo, con este Sergei Magnitsky, tiene una historia muy similar. Sin embargo, en el tiempo que él estuvo en la cárcel, durante esos 3 meses, él escribía esas cartas, ¿verdad? Explicando todo lo que sucedía con respecto a la empresa y finanzas de este empresario, pero a los militares se les pasó la mano. Y estos militares mataron al señor Sergei Magnitsky, ¿verdad? Al ruso que estaba ilegalmente encarcelado. A través de esto, este estadounidense empresario presenta estos documentos, obviamente, a su gobierno y se estudia también en la Unión Europea y sale lo que se conoce como la lista negra de Sergei Magnitsky. Dentro de este video ustedes van a ver muchas formas de control social, desde lo que es el control político, ¿verdad? De cómo la concentración de información, por ejemplo en Costa Rica, lo que la gente habla de la UPAD, es tan peligroso porque precisamente eso puede afectar a muchas personas a nivel político, de lo cual vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces, este ruso saca a relucir estas 40 personas. Estados Unidos lo lleva hasta la Unión Europea y la Unión Europea empieza a congelar activos de estas 40 personas y le prohíbe el transitar en estos países en la Unión Europea. Esto es público, esto lo pueden ver en internet y esto les va a explicar a usted una de las cosas que se vienen viviendo durante muchos años y que mucha gente no tiene conocimiento. Ok, ya para ir cerrando el capítulo de Rusia necesitamos pasar a el capítulo de Cuba. Cuba es uno de los países que empieza a tener ese contacto con Europa y principalmente con Rusia, ¿verdad? Y vemos como hace 60 años, por favor recordemos el periodo de 60 años en Cuba, ¿verdad? Eh, Se empieza a fraguar en Cuba todo lo que es una dictadura vestida de democracia, donde la gente al principio creía que eran libres, creía que podían votar y elegir, pero sin embargo termina en una dictadura. Esto lleva a analizar un poquito el control social, el control político, la forma de controlar a las personas, que vamos a hablar un poquito más adelante. Esto se empieza a replicar en Cuba hace 60 años y es donde empieza a darse o a gestarse otras situaciones. Hace 40 años aproximadamente se da el caso de Nicaragua, ¿verdad? En Nicaragua, que fue cuando muchos nicaragüenses empezaron a migrar hacia Costa Rica. Conozco muchas personas que en ese entonces migraron. El papá de mi mejor amigo de la infancia venía de allá. Él me contaba, estando chiquillo, cómo los perseguían a ellos como jóvenes para ¿qué te digo?, meterlos al ejército, ¿verdad? Y bueno, en Costa Rica nosotros hace mucho no tenemos ejército, yo no sé lo que es el ejército, nunca he formado parte de uno, entonces eh, para, para un costarricense en este momento es un poco difícil poder analizar ese panorama. Pero sin embargo, hace 40 años se empieza a fraguar lo que es una dictadura en Nicaragua, que incluso hoy día vemos cómo existe una pobreza bastante fuerte, ¿verdad? En Nicaragua, como muchas personas entran por nuestras fronteras a Costa Rica, y muchos de ellos buscando una mejor calidad de vida, y como ellos también desde acá buscan cómo vivir lo más reducidamente, con menor cantidad de recursos para poder ayudar a sus familias en Nicaragua. Algo muy curioso es que 20 años después, o sea, hace 20 años, se empieza a gestar lo de Venezuela.
Y aquí hay que analizar un poco donde cambia la dinámica es cómo empieza Cuba a meterse, o los cubanos militares de estos, cómo empiezan a meterse en América Latina. Ellos y ya son muy conocidos en la parte de los médicos, ¿verdad? Cómo se crean unos grupos de ayuda humanitaria y se mandan a diferentes países. Esto también pasó en Brasil y pasó en Colombia. Estos grupos que son médicos también tienen sus personas militares y que sin embargo en Venezuela han sido críticos y estratégicos, y eso lo vamos a comentar dentro un poco más adelante dentro del control político. Sin embargo, tenemos acá una constante que es hace 60 años cayó Cuba, hace 40 años cayó Nicaragua, hace 20 años cayó Venezuela, y ahorita es muy posible, lo podemos ver en México, por ejemplo, con Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Que ha tenido una posición principalmente privilegiando a Venezuela y hacia Cuba, ¿verdad? Como muy conciliador. Sin embargo, la parte de apoyo hacia el pueblo, pues es bastante complicado. Esto también se quiso replicar en Colombia, sin embargo se dieron cuenta, y se quiso replicar también en Brasil, se dieron cuenta, y esto fue muchísimo más difícil, principalmente por el éxodo de venezolanos que se empezaron a ir a otras latitudes y empezaron a hacer público toda esta información. ¿Por qué cuento esto? Porque a veces cuando vemos actitudes de gobierno, actitudes de un comportamiento de un gobierno, principalmente acá en Costa Rica, pues no tenemos una visión de otras cosas que han pasado fuera de frontera y que se están replicando acá, que nos deberían de prender una alerta. Dentro de estos, para ir ya entrando un poquito, lo que se conoce como control político. Ok, ese control político, ¿cómo se empezó a dar, por ejemplo, en Venezuela, que es el que tengo más presente? Se empezó primero a generar lo que se conoce como el carnet de la patria. El carnet de la patria es un distintivo que dice que usted apoya a un partido principalmente, y si usted no cuenta con este carnet, lo difícil es que usted pueda comprar, pueda hacer muchas gestiones o mucho comercio, porque definitivamente usted se va a ver en problemas, porque el gobierno con sus planes o proyectos no se va a ver beneficiado usted como ciudadano de ese país. Eh, por eso es que un control político o una base de datos como el que ha querido generar la OPAD, y que sin embargo hoy día a mí también me da miedo, me da mucho miedo, el plan Proteger, porque el plan Proteger también concentra no solamente la información de muchos ciudadanos, sino también su situación económica, si se puso como empresario, su negocio, su dirección, la cantidad de personas que dependen de él, y principalmente esta es información que ya tenían algunas instituciones del Estado. Podemos hablar de los pequeños empresarios que se están viendo afectados, como esa base de datos ya la tenía el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Trabajo también ya puede tener información de las personas que estaban desempleados, igual la Caja Costarricense, y las familias en calidad de riesgo también ya lo tenía el IMAS. Entonces, la creación de una plataforma única es tan peligrosa porque esto sirve para control político. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted no apoya dicho partido político, usted no se va a ver beneficiado de las ayudas sociales o de los planes sociales que normalmente es financiado o alimentado por los impuestos de todos los ciudadanos de ese país. En este caso de Costa Rica, se aplica de la misma forma. Entonces, muchas personas, al no estar de acuerdo con un gobierno, se pueden ver excluidos de esas ayudas, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que participar, aun cuando no estén de acuerdo, en
estos partidos políticos o en apoyo del gobierno, a pesar de que su pensamiento sea en contra, porque si no, no pueden recibir esas ayudas. Dentro de esa otra parte del control político está la pobreza. Y la pobreza tiene dos beneficiarios. En el caso de la pobreza, llegamos al punto del asistencialismo, o sea, dependo del Estado para poder sobrevivir. Entonces, entre más pobreza, tengo un grupo de apoyo, porque si esas personas no apoyan mi partido, no reciben los beneficios. Esas personas se convierten en votantes, incluso multitudes cuando llaman a hacer una manifestación o cosas por el estilo, lo que hace muy peligroso el tener una pobreza tan grande, porque en definitiva nos convertimos en un pueblo con asistencialismo, o sea, necesitamos del Estado para poder alimentarnos el día a día, y eso es sumamente peligroso. El otro beneficiado son los grandes empresarios. ¿Por qué los grandes empresarios? Por algo muy sencillo. Los salarios también se establece por oferta y demanda. Si yo tengo mucha oferta de empleo, pues puedo ofrecer salarios bajos, porque si usted no quiere trabajar, simplemente puedo contratar a otra persona que me salga más económico para bajar costos de producción. Entonces, eh, que un gobierno tenga o un país tenga muchos pobres, esto beneficia a grandes empresarios. Esta pobreza también afecta, ¿verdad?, por otras cosas que ahorita voy a ahondar, pero principalmente por la generación de el IVA. Al haber más pobres hay menos recaudación, el país siempre se va a ver en crisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando existe esta pobreza? Ok, para los grandes empresarios, ¿verdad?, que también comentábamos ahorita que les sirve la mano de obra barata, eh, tienen otras formas de bajar los salarios de las personas que están en, eh, en un estado de pobreza, ¿verdad? Perdón, en los que están empleados. Si usted trabaja para una empresa y usted dice, bueno, yo tengo un trabajo estable, gano bien, pero ganan colones, entonces, ¿qué es lo que sucede? Al existir pobreza, al existir menos impuesto de venta, o menos recaudación fiscal, el país empieza a gastar más de lo que recupera. Eso genera que el país tenga que acudir a entidades o a bancos que lo financien internacionalmente para poder salir adelante con los gastos, con los pagos. Entonces, al tratar de pagar y no tener recursos, tiene que aumentar los impuestos, lo cual hace a la gente más pobre, pero sobre todo acude a lo que son préstamos internacionales. Y ojo acá, porque esto es algo sumamente peligroso y esto beneficia a los grandes empresarios. Al existir una menor recaudación del impuesto de venta, se tiene que acudir al FMI, al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, como ya lo vimos, que esta semana se preaprobó un préstamo para Costa Rica de 500 y resto de mil de colones, de 500 mil millones de dólares. Sin embargo, detrás de eso dice que el Fondo Monetario Internacional, así publicó algunos medios nacionales, recomienda lo que es la venta de instituciones públicas, así como los recortes económicos. Si ustedes se van a las cartas que escriben de opinión en el periódico La República algunos personajes de la política como Otto Guevara o el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, una de las cosas que ellos recomiendan es la venta de empresa pública. La venta de empresa pública, estamos hablando, y según, si no me equivoco, la lista que establece por ahí, creo que Otto Guevara es el INS, FANAL, el BCR y había otra más, no me acuerdo, pero por ahí pueden buscarlo también en las cartas de opinión. Y obviamente esto va debilitando la caja costarricense del Seguro Social, porque al no existir mayores ingresos, al existir un desempleo tan fuerte, al existir, ¿qué te digo?, una situación económica del país tan crítica, existe menos recaudación,
hacia la caja costarricense, lo cual lo pone en peligro. Sabemos que el Estado ya le debe 1.9 billones de colones también a la caja costarricense del Seguro Social, lo que lo hace un poco crítico en el sentido de que podríamos también tener en la lista la Caja Costarricense del Seguro Social, perdón, la que me faltaba creo que era el Instituto Nacional de Seguros. Esto quiere decir que nos pondría en una situación bastante crítica porque una vez que se venda la empresa pública, ya no podríamos tener algunas garantías como lo que tenemos ahorita de la Caja Costarricense del Seguro Social, la cual busca ser solidaria. O sea, todos aportamos un poco para que los que menos tienen pues puedan recibir atención médica en el momento que lo necesiten. Sin embargo, también esto beneficia a algunos grandes empresarios que les interesa que la medicina sea privatizada, ¿verdad? Que la asistencia médica sea privatizada porque esto va a beneficiar a otros empresarios. Esto es sumamente de poner atención. Si analizamos lo que pasó en el 2001 en Argentina, Argentina también cayó en un estado de default donde tuvieron que acudir al Fondo Monetario Internacional y desde el 2001 a la fecha han pasado diferentes crisis. De hecho, hace un par de semanas también cayó otra vez en estado de default. La diferencia es que ahora no tenía una empresa para vender, no tenía nada que vender y esto es lo complicado que ahorita tiene la economía. Incluso han salido, han asomado la cabeza, han logrado pagar esa deuda, pero ya su empresa pública ya se fue. Tenemos que analizar también dentro de ese control político lo que es el control de las masas. El control de las masas tiene diferentes aristas o diferentes áreas que tenemos que analizar. Uno, que es el control del pensamiento de la mayoría. Obviamente, si el presidente no cuenta con el apoyo de la mayoría, pues pierde legitimidad. Entonces, el presidente, una de las cosas que ha hecho en diferentes ocasiones es proponer el pago en redes sociales por 200 millones o 200 y resto mil de millones de colones para invertir en lo que es publicidad en redes sociales con su grupo, ¿verdad? Que ya hemos visto por ahí, para mejorar la imagen del presidente. Sin embargo, un presidente definitivamente que caiga en esta bajeza es porque sabe que está haciendo las cosas mal, sabe que su popularidad está cayendo no por falta de que la gente se entere, sino por falta de sus acciones que beneficien a la mayoría de los costarricenses para poder recibir ese apoyo. Lo hemos visto con el IVA, como aumentó la pobreza y ahora obviamente con lo de la crisis. Lo hemos visto ahorita que salió lo del bono proteger, muchas personas ya en este momento están en un estado crítico donde se le han acumulado alquileres, ¿verdad? Donde se le han acumulado deudas, donde sus casas, sus carros están en riesgo, donde el alimento de sus hijos están en riesgo y muchas personas en depresión, en crisis ya en este momento se encuentran y vemos como un bono proteger no ha resuelto. Un bono proteger, según se dice, ha beneficiado a algunas personas, pero no vemos realmente que el país salga adelante. Entonces, el bono proteger, que ya vimos, como lo hablamos al principio, que una base de datos, que fue lo que aparentemente buscó, ¿verdad? Sí se realizó muy rápidamente a raíz de que los diputados y los costarricenses dijimos no estar de acuerdo con la OPAD. Aún así me pareció ver un decreto ahí de un sistema único de información, que supongo que es esto del bono proteger. Esto es muy peligroso, como lo hemos visto. Entonces, cuando vemos algo que se replica en otros lados y vemos que se replica en Costa Rica, debe prendernos la alerta porque esto nos puede llevar a una dictocracia, una dictadura vestida de democracia. Entonces, ya aquí vemos cómo hay un bono que no protege, cómo
tenemos una pobreza, vemos como hay un sistema que beneficia a los grandes empresarios. Recordemos que a los grandes empresarios se les perdonó impuestos, ¿verdad?, que adeudaban de tiempo atrás, que era eh, muy fuerte, ¿verdad?, y que eso era parte del hueco fiscal que teníamos los costarricenses. Entonces, a los grandes empresarios se les perdona la deuda, pero a los costarricenses, a los pobres, a los emprendedores, se les clava el IVA. Esto es sumamente peligroso, ¿verdad? Porque sí nos deja mucho que decir cuál es la intención, de dónde quieren ayudar a cuáles personas. Esto es, sencillamente, se está gobernando para unos o se está gobernando para muchos, ¿verdad? Esto es sumamente peligroso. Otra de las formas de control social es el miedo. ¿El miedo cuál es? Bueno, lo vimos cuando pasó las manifestaciones en Limón, ¿verdad? Como se mandó, perdón, a la fuerza pública cuando la gente de la UCAEP hizo el llamado. Esa misma noche eh, se mandó a la fuerza pública a que actuara contra la gente de Nicaragua. Esto es sumamente que llama la atención, ¿verdad? Porque esto igual nos indica bajo qué conceptos se toman decisiones en el país. Por ahí vimos también como la UCAEP, ¿verdad?, quiso callar a la NEP y principalmente la figura de Albino Vargas. Entonces, esto es parte del miedo. Vamos a eliminar a las personas que están haciendo alboroto, posiblemente a esta pequeña emisora online. Este video no le vaya a gustar y van a sacar alguna cosa para también meternos miedo y callarnos. Pero yo creo que el hablar es la obligación de todo costarricense. Y principalmente que toda la información que estoy brindando es pública, ¿verdad? Ustedes lo pueden encontrar en diferentes medios de comunicación, en diferentes redes sociales y pueden analizarlo. Simplemente le estamos dando una guía para que ustedes puedan buscar esta información. Adicional a eso, podemos analizar cómo el señor presidente, don Carlos Alvarado, ha dicho durante estos días, hay gente que quiere dividirnos, señalemos al que quiere dividirnos. Esto es muy peligroso porque está diciendo que no permite otra forma de opinar si no es la que quiere el gobierno. De hecho, por ejemplo, dentro de las propuestas para atender el tema del bono proteger y de lo de el COVID, ¿verdad?, para financiar a las familias que necesitaban ayuda, se presentó un proyecto que se llama Desde la acera del frente, con 16 propuestas, si no me equivoco, que lideró la NEP. Simplemente se hizo caso omiso, ¿verdad? No se le puso atención, y otras propuestas populares que no se han tomado en cuenta. Entonces, si usted opina diferente, simplemente puede ser atacado, ¿verdad?, por el presidente, como lo vimos. Hay que señalar a la persona que quiera dividir. Y señor presidente, con el mayor de los respetos, la libertad de expresión, la libertad de opinión, por favor, no nos lo toque, porque ya usted estaría cayendo en autoritarismo. Y esto es algo muy importante. Yo tengo derecho a pensar diferente. Y como tengo derecho a pensar diferente, es importante que pueda transmitir esto a otras personas, porque si muchas personas y la gran mayoría de los costarricenses están de acuerdo conmigo, entonces muchos costarricenses vamos a decir, mira, no voy a permitir que se pase esta línea, ¿verdad? Como costarricenses tenemos ese derecho, y también podemos exigir a los diputados, porque ellos son la representación del pueblo. Recuerde que nosotros tenemos una democracia representativa, pero nuestra misma constitución establece que esta Costa Rica se comprende por el pueblo y tres poderes de la república. La autoridad sigue estando en el pueblo, ¿verdad? Y el pueblo es el que debe decidir hacia dónde debe ir el país. Me preocupa cuando una diputada dice la clase política no le tiene miedo al pueblo, y eso lo pueden encontrar ustedes, pueden ponerlo así, la clase política no le tiene miedo al pueblo, lo dijo una diputada de la República, y ustedes lo pueden encontrar en redes sociales. Esto es sumamente peligroso porque esta es una manifestación
de cuál es su forma de pensar. Otra de las cosas que he logrado escuchar es el tutelaje de la Asamblea Legislativa de los Diputados, diciendo cómo tenemos que tomar las decisiones por la mayoría de los costarricenses sin tomar en cuenta la voluntad de la mayoría de los costarricenses, porque es lo que les beneficia. Bueno, para los señores diputados y para el mismo presidente de la República, hay que recordarle que ustedes vienen del pueblo, ustedes son parte del pueblo, y que dentro del mismo pueblo hay muchos profesionales que también tienen mayores capacidades que ustedes para tomar decisiones, y que son precisamente los que hacen muchas de estas propuestas. Y por eso es importante escuchar el vox populi, o sea, la voluntad popular. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque si ponemos atención solo a aquellas personas que están de acuerdo con nosotros, o sea, esos son aplausos de foca porque no van a encontrar otra cosa, pero aquellas otras personas que pueden estar en contra de lo que ustedes quieren pueden tener la razón. Entonces, es importantísimo tomar en cuenta y recibir en mesa de diálogo a todos estos grupos, principalmente a sindicatos y grupos organizados. Esto es importante principalmente para la paz social. Cuando esto no se hace es porque se está gobernando para unos pocos. Importantísimo querer callar a la gente que está levantando la voz. Eso es una forma de control social, porque si las demás personas no se dan cuenta de las ideas de estas pocas personas, nadie se va a levantar. Por ejemplo, vamos a hablar del ROP y el bono proteger. El ROP es un monto que tenemos ahorrado la mayoría de los costarricenses y que dentro del principio de ley, en la tercera edición, ¿verdad? O en el tercer documento del principio de ley, la Sala Constitucional incluso habla de que este documento debe ser equilibrado, ¿verdad? Para no caer en la inconstitucionalidad. Pero el artículo 87, si no me equivoco, de la Constitución Política establece que todo ahorro obligatorio para invalidez, vejez y muerte debe ser administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social y que estos montos son intransferibles. Por ahí alguna persona, pues ojalá pueda comentar dentro de estos videos si estoy en lo correcto o no, pero dentro de lo que establece la Constitución Política, ¿verdad? Que deben ser intransferibles y que todo ahorro forzoso es por la Caja Costarricense, el ROP no debió haber existido en su forma como está. Sin embargo, es legal porque la Sala Constitucional la avala, ¿verdad? Pero, sin embargo, el principio creo que en este momento ya se ha perdido a través de la crisis. Ya en este momento, pues, estamos en una situación que quiero que ustedes lo analicen conmigo. Posiblemente yo me equivoco y precisamente para los diputados y para el señor presidente, esto es para abrir un debate público, para que las personas puedan opinar y puedan hacerlo a favor y en contra, puedan opinar y puedan decirnos si estamos en lo correcto o no. Como hablamos anteriormente, una de las cosas que ocurre con la pobreza, con la economía paralizada, es que se va a producir menos IVA. Al producirse menos IVA, hacerle frente a la deuda externa, que se paga creo que 5.500 millones de colones por día, creo, para el gobierno va a ser muy difícil poder pagar eso. Por lo tanto, se va o se está obligando al país a que vaya a pedir más dinero al Fondo Monetario Internacional para obligar a los costarricenses a vender la empresa pública. Hablamos de las empresas que mencionamos anteriormente. Una de las formas de evitar que el país caiga a un estado de default, ¿verdad?, es retornar a los costarricenses lo que es el ROP, el régimen obligatorio de pensiones. Sin embargo, se ha comentado por ahí, creo, no estoy seguro del monto exacto, pero creo que un 60% de lo recaudado que se encuentra en diferentes entidades financieras se le ha prestado al gobierno de la República, ¿verdad? Precisamente, entonces, un gobierno que ahorita se encuentra endeudado y que puede caer en default, pues puede traer sus consecuencias incluso en la devaluación de la moneda costarricense.
¿Eso qué significa? Que la moneda de Costa Rica puede llegar a perder valor adquisitivo. Para ponerle otro ejemplo, si usted es un pequeño empresario, comerciante, usted tiene sus ahorros porque fue trabajador para una empresa, usted cuenta con esos ahorros y resulta que si el país cae en default, esto podría afectar el valor de la moneda frente al dólar. Si ahorita, por ejemplo, compramos para poner un valor 570 colones por dólar, para el día de mañana podríamos ocupar 2.000, 3.000 colones para comprar un solo dólar. Eso significa que se va a devaluar o su poder adquisitivo pues va a caer. Esto también, devolviéndonos a un punto anterior que dijimos que le vamos a hablar posteriormente, le beneficia a los grandes empresarios que venden a otros países en dólares, pero pagan el costo de producción en colones. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un salario se le sigue pagando el mismo salario, pero se le está bajando a través del poder adquisitivo, se le está bajando el salario. ¿Y esto a quiénes beneficia? Sí, a los grandes empresarios que se dejan esa diferencia entre compra y venta de dólar. Recuerde que la compra y venta de dólar incluso es un negocio para las grandes entidades financieras. Entonces, es bastante crítico. A muchas personas les beneficia que el país caiga en un estado de default. A muchos grandes empresarios les beneficia que el país caiga en un estado de default. Para mi persona, que no soy economista, no soy administrador de empresas tampoco, una de las cosas que he venido analizando, y sí lo he conversado con diferentes personas, es que la devolución del ROP financiaría a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, para inyectar ese capital a estas empresas para que puedan salir adelante, pero sin embargo, o sobre todo, perdón, van a generar lo que es impuesto al valor agregado. Al generar impuesto al valor agregado, el gobierno podría hacer más frente a esa deuda pública, ¿verdad? O esa deuda externa, sin necesidad de acudir a más préstamos al Fondo Monetario Internacional. Por eso es que este ROP, ¿verdad? O este régimen obligatorio de pensiones podría ser, creo, que la única salida para que el país pueda salir de este hueco, enfrentar la crisis y el gobierno se dedique únicamente a buscar los fondos necesarios para las personas más pobres y a través de instituciones como el IMAS, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas ya podríamos hacer frente a esta situación de la cuarentena y generar otros negocios, ¿verdad? Con fondos propios, sin tener que tocar impuestos, bolsillos o superávit de las diferentes empresas del Estado. Por eso es que es importante que esto se pueda analizar y por eso este programa se llama Su opinión cuenta, porque quiero que por favor comenten acá abajo de si estás en YouTube, si estás en Facebook, ¿verdad? O en alguna de nuestras redes sociales, pues puedas comentar acá abajo si usted está de acuerdo, si no está de acuerdo, el por qué no está de acuerdo, porque definitivamente creo que esto es para debate público, para debate de la gran mayoría, que todos podamos entender hacia dónde se dirige Costa Rica. Hay gente que me ha dicho, Gerardo, pero es que eso no se debe tocar porque eso es para cuando usted se pensione. Ok, estamos hablando que si el país cae en un estado de default y usted esos ahorros va a perder poder adquisitivo, eso quiere decir que usted va a perder parte de sus ahorros dentro del sistema financiero nacional. Eso es sumamente peligroso. O sea, lo que ahorita debemos evitar, creo que como prioridad, que la sala constitucional y los diputados y el mismo presidente de la República deben valorar es que el país no caiga en default, sino fortalecer principalmente la economía a través del ROP con fondos propios, ayudarle a los más pobres del país a través de instituciones como el IMAS y por otro lado salvar lo que es la parte de la caja costarricense, ¿verdad? Porque también le entraría dinero fresco a la caja costarricense del Seguro Social y obviamente esto podría dar un equilibrio económico, ¿verdad? Un equilibrio a la economía que realmente pueda beneficiar a todos.
Creo que esto no lleva muchos números ni mucha lógica complicada como para poder analizarlo, sin embargo, lo abro a debate público. Debo confesar, sí, he invitado a dos economistas, a un hombre y a una mujer, ambos conocidos que han sido invitados a medios públicos, ¿verdad? Pero sin embargo, ambas personas, cuando les hablé de que quería tocar el tema del ROP, pues no quisieron seguir respondiendo, no siguieron conversando. Al que actualmente es el presidente de la Asamblea Legislativa también le mandé un WhatsApp, ¿verdad? Porque él lo tiene ahí en su página de Facebook, ahí tiene su WhatsApp, entonces ahí le mandé un mensajito diciendo que queríamos entrevistarlo para hablar sobre el ROP y lo que no sabía, bueno, no había visto que había negociado con partidos políticos para eh, quedar en ese puesto como presidente de la asamblea. Esto es importantísimo porque son acciones o reacciones que a mí me llaman mucho la atención y que por lo tanto debo levantar la voz, debo hacerme escuchar para que otras personas puedan analizar. Posiblemente soy yo el que estoy equivocado, pero creo que esto debe de ser de debate público. Si la mayoría de los costarricenses omitimos esta información y nada más nos vamos a lo que nos es más fácil de digerir, como notas de 2 minutos en algunos medios, ¿verdad? Y los más populares, que no quiere decir que sean los mejores, eh, perdemos criterio. Y al perder criterio, otras personas deciden por nosotros. Necesitamos crear un poco de conciencia. Creo que grupos como por ejemplo aquel que se había creado cuando se iba a hacer lo de la carretera, ¿verdad? Hacia San Ramón, se había organizado, Grupo de Occidente creo que se llamaba, y todos estos grupos creo que deberían de sentarse y analizar lo que está sucediendo en el país, porque creo que nos están metiendo en problemas, creo que necesitamos levantar la voz juntos para que el país se vuelva a enrumbar en el rescate de nuestra democracia, en el rescate de nuestros valores, pero principalmente que cualquier persona como yo o cualquier representante pueda levantar la voz sin ser señalado por un político, sin ser señalado o amenazado por autoridades de la República. Creo que es importante que levantemos la voz y lo hagamos juntos, ¿verdad? Para que definitivamente podamos levantar conciencia y crear un debate nacional con respecto a estos temas. Hay muchas cosas que a mí me llaman mucho la atención y dentro de esto está cómo, por ejemplo, en Venezuela se fue creando puestos políticos, puestos que iban controlando, que iban manejando, ¿verdad? Algunos cargos para que se pudiera dar la dictocracia en Venezuela y de esta forma poder callar a muchas personas generándole principalmente cargos judiciales, ¿verdad? Y expedientes para que no pudieran arrimarse a los grupos de lucha social. En el periodo de Laura Chinchilla, si ustedes lo buscan por ahí en YouTube, se encuentran los videos como la policía, donde estaba el grupo de adultos mayores que estaban luchando por lo de la caja costarricense y sus pensiones, como la misma policía parqueaba los carros en reversa, entraban entre la gente, ya reconocían quiénes eran los cabecillas, se llevaban hasta los vehículos, ¿verdad? Y lo que sí vimos es de que estas cabecillas se les genera un expediente para que no puedan participar en manifestaciones públicas. ¿Esto qué significa? Es eliminemos a las cabecillas. Entonces, esto ya lo estamos viendo acá, esto lo vimos en otros países, estamos hablando directamente de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y estos movimientos son sumamente peligrosos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean que sale un líder y sale algo para callarlo, es precisamente porque está tocando un punto neurálgico. Como por ejemplo, yo ahorita estoy hablando de estos temas y posiblemente estoy tocando un punto neurálgico. Otras de las cosas que se han dado a nivel de gobierno es la forma abrupta como se quitó al ex fiscal general, ¿verdad? Y se pone a la fiscal general, Emilia Navas,
que es la que también allanó la casa presidencial. Sin embargo, tengo entendido que Emilia Navas eh, es familia de la señora Gloria Navas, que también fue fiscal general de la República. Y no tengo certeza, porque ahí estuve investigando, ¿verdad?, la naturaleza de el vínculo familiar de el señor Adrián Torrealba Navas, que fue el asesor del impuesto al valor agregado o del IVA del señor presidente de la República. Entonces, creo que este puesto de la fiscal general, en este momento, al menos a mí, que carezco de información y que investigando en la página Información Pública del Tribunal Supremo de Elecciones, vemos que no se puede seguir el árbol de la familia de ellos, ¿verdad? Extrañamente, se llega hasta el abuelo de este señor con un solo apellido y de ahí no me es posible seguir. Pero sin embargo, creo que muchos periodistas sí podrían investigarlo. Lo que me preocupa es que no lo hayan investigado hasta este momento. He querido hablar con diferentes periodistas, pero cuando les menciono este tema, no han querido hablar, ¿verdad? Entonces sí es, a mí me llama mucho la atención, me crea una espinita y sí considero que esto debería ser investigado porque considero que el puesto de la fiscal general de la República de Costa Rica es un puesto crítico, ¿verdad? En este momento y que fue precisamente lo que sucedió en Venezuela hasta que la fiscal general de Venezuela dio la alerta de que estaban bajo un golpe de Estado, fue que los grupos internacionales pudieron reaccionar con lo que estaba pasando en Venezuela. Considero que el puesto de un fiscal general en este momento es crítico, ¿verdad? Y es de analizar. Como les digo, es la información que tengo, pero necesitamos que los periodistas pues puedan investigar y pues puedan hacer esto público. Dentro de ese control, ¿verdad? Que también se busca callar a la gente, eh, una de las cosas que he hablado con personajes de instituciones públicas que también tienen esos temores es su miedo a hablar, ¿verdad? Por las represalias. Entonces sí vamos viendo cómo se va armando un sistema muy similar al de Venezuela y que espero y pido a Dios nunca lleguemos a eso. Aquí es donde la misma autoridades como la policía, OIJ, Fuerza Pública, tránsito, deben empezar a estudiar todos sus integrantes, deben empezar a averiguar un poquito sobre estos temas para que no puedan prestar el juego, ¿verdad? Ante una posible dictocracia. Cuando ya se empieza a dar abusos de autoridad, ahí es donde debemos de reaccionar como costarricenses, porque sí estaríamos en un problema bastante grande. ¿Por qué pienso esto también? Porque estamos hablando de que hace 60 años cayó Cuba, hace 40 años cayó Nicaragua, hace 20 años cayó Venezuela y ya se están cumpliendo ese factor de 20 años, de cada 20 años se está cumpliendo ese factor. Espero que Costa Rica no esté dentro de esa lista, pero hemos visto como ya algunos países y hemos visto como durante este último año toda América Latina, ¿verdad? Se está viendo afectada. Voy a tocar más temas a nivel de Latinoamérica, de cómo algunas personas líderes también quisieron levantar la voz, cómo fueron silenciados, por ejemplo, en Venezuela, ¿verdad? Que muchos de sus políticos que eran parte de ese movimiento o partido político de Nicolás Maduro terminaron también en el exilio denunciando lo que él estaba haciendo. Podemos verlo también en cómo el narcotráfico, que es una de las cosas que también se ha hablado, ha venido a comprar gobiernos y lo hemos visto, por ejemplo, y se denuncia mucho. Hay una película que se llama, es una película mexicana que creo que se llama La Ley de Herodes. O te chingas o te jodes. La Ley de Herodes también, esa la puedes buscar. Cómo un partido político se empieza a corromper, ¿verdad? Y cómo las personas, los políticos, se empiezan a corromper a pesar de que fueron buenas personas y llegaron a ciertos puestos. Creo que estas nos va a permitir
Por ahí también hay una película que se llama The Fall, ¿verdad? Que es eh, oriental, perdón, chino. También explica todos estos factores. Creo que estas películas le pueden abrir a ustedes un poco más la visión de lo que está pasando en Costa Rica y a nivel de América Latina. Hay países que ahorita se van a ver también afectados por esto y es necesario que estemos alerta la mayor cantidad de personajes o de personas posibles. Hemos visto como esta semana también un contenedor con droga fue encontrado en otro país, ¿verdad? Que salió de Costa Rica con droga y ya aquí podemos decir, bueno, se habían donado unos escáneres que no se quisieron utilizar, no sé por qué, porque creo que habían sido regalados. Desconozco los detalles, pero esto ha sido también criticado por algunas personas. Eh, no se utilizó estos escáneres que pudo haber encontrado esos grupos o tumultos de droga, ¿verdad? Eh, nos deja mucho que decir. Por ahí también vi una información, creo que de Estados Unidos, que se hablaba que parte del PIB de Costa Rica se alimentaba del narcotráfico. Creo que esto lo sacó una revista estadounidense. Eh, no sé, no sé si los partidos que tenemos ahorita se están moviendo a través del narcotráfico, si están puestos por el narcotráfico, pero yo sí creo que si el narcotráfico que viene moviendo principalmente se viene moviendo desde las montañas de Colombia, donde se saca principalmente la coca, sale a través de Venezuela, ¿verdad? Y también a través de Venezuela se trafica lo que son armas y drogas. Podemos ver que posiblemente ya tenemos acá un grupo narcotraficante muy organizado en el sistema político y esto asusta bastante que un contenedor salga de Costa Rica. Anteriormente creo que se daba en Colombia, donde se utilizaba la piña, se cortaba una parte de la piña, se metía la droga dentro y se mandaba por contenedores. El secuestro de empresarios también era otra de las formas de financiarse de estos grupos. Creo que Costa Rica y América Latina debe estar alerta en este momento, principalmente por el acoso del narcotráfico y segundo, por la ideología política que vienen trayendo llamada socialismo del siglo XXI. Es bastante peligroso, es bastante peligroso y eso lo hemos visto, ¿verdad? En Nicaragua pasé por una calle ahí en Managua y hay un rótulo grande que dice por los pobres del mundo. Eh, Les gusta mucho los pobres, lo quieren reproducir. Estas personas se ven beneficiadas por los grandes empresarios. La pobreza obviamente no beneficia a nadie si no es a los más grandes empresarios porque obtienen mano de obra barata, ¿verdad? Y mayores utilidades porque muchos de esos dineros tampoco se regresan al país y son concentrados en paraísos fiscales. Eh, por eso es importante que esto se convierta de un debate público y que usted pueda debatirlo. Vamos a hacer otro programa posiblemente de hoy en 8, en horas de la noche también, y vamos a tocar algunas formas de control social con la forma como lo ha hecho principalmente Venezuela, ¿verdad? Para mantener a la gente callada en sus casas sin reclamar y cómo muchas personas incluso han perdido la vida, ¿verdad? Donde se han dado violación de derechos humanos. Vimos en Nicaragua cómo le dispararon incluso a periodistas. Ese es otro tema también que vamos a tocar, el periodismo. Vamos a apuntarlo por acá para tocarlo. El periodismo, cómo afecta la alerta, ¿verdad? Cómo algunos medios de comunicación se parcializan hacia esa cúpula de poder y cómo son callados, cómo son silenciados y cómo son controlados. Eso lo podemos ver como, por ejemplo, en el combo del TLC. Muchas personas no quisieron hablar a la prensa. Hoy vemos como también son atacados y vemos como algunos medios de comunicación
han dejado de tocar algunos temas, y ahí es donde también es importante que medios de comunicación alternativos como este empiecen a nacer, eh, empiecen a generar más grupos como estos. Entonces, no les robo más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy a este programa, nuestro primer programa, ¿verdad? Donde buscamos generar un poco principalmente de conciencia política, un poco de participación ciudadana, análisis de lo que ha ocurrido en la historia, principalmente de las últimas décadas, ¿verdad? En América Latina. Y existen muchas personas muy profesionales que pueden ahondar un poquito más en esto. Algunas pueden estar de acuerdo, otras no, como en todos. Hay diferentes formas de pensar, diferentes opiniones, pero sin embargo es que queremos resaltar la importancia de que usted debe escuchar. Por favor, hágalo. Escuche las diferentes opiniones y saque sus propias conjeturas, sus propias decisiones, porque de esa forma vamos a tener un país conforme a la voluntad de la mayoría y no conforme a la voluntad de una pequeña minoría que posiblemente lo que quiere es simplemente beneficiarse de las personas que no quieren enterarse de lo que está pasando en el país. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches.